Hola, hola. Bienvenidos una vez más en Semilla de Verdad. Bueno, yo te doy la bienvenida en mi canal, te doy la bienvenida en este video. Sabes que estamos aquí para conocer un poquito de Jesucristo, para conocer a Dios, para conocer la verdad de este mundo. Así que te invito a quedarte atacado a la pantalla, a este video, para que puedas ver y recibir la verdad, para conocer un poquito más de qué propósito tiene Dios con este mundo, qué pretende Dios de la humanidad y por qué ha permitido que la humanidad llegara hasta el punto en que estamos hoy. Pero hoy vamos a estar viendo, en particular, el capítulo 4 de San Lucas 4, donde habla de la tentación del Señor Jesucristo. Vamos a estar entendiendo esta parte de cómo Jesús fue tentado por Satanás, llevado al desierto. Vamos a conocer un poco de quién es el tentador, qué propósitos y qué objetivo tiene el tentador cuando nos pone las tentaciones y por qué y para qué Dios permitió que Jesucristo fuera tentado. Y si Jesucristo fue tentado, quiere decir que también nosotros somos tentados. Entonces vamos a ver esta parte. Vamos a empezar, así que quédate aquí conmigo. Si no te has suscrito al canal, suscríbete y dale like. Bueno, vamos a empezar por San Lucas capítulo 4, versículo 1, ¿ok? Dice así: Jesús es tentado. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Una vez más, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Dice aquí que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Una vez que fue bautizado, el Espíritu Santo entró a su corazón y ese Espíritu lo llevó al desierto. Ok, aquí estamos viendo cómo Dios permite, cómo Dios nos lleva a los desiertos para meter a prueba nuestra fe, nuestra fidelidad a Él, nuestro amor hacia Él, cuánto le amamos, cuánto Él quiere saber y entender si de verdad tu corazón está firme en Él. Pero para eso tiene que ponernos en el desierto, tiene que llevarnos a la prueba, ¿ok? Jesús fue tentado, fue llevado al desierto, así somos también nosotros, por tiempos probados por la mano de Dios. ¿Ok? Dice que el Espíritu es quien lo lleva a Él al desierto para ser puesto a prueba, para ser tentado. Pero aquí vamos a ver que vamos a seguir, ¿ok? Dice así: por 40 días siendo tentado por el diablo, y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Dice que por 40 días, siendo tentado ¿por quién? Por el diablo, y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Dice que el Espíritu Santo lo lleva al desierto, y estuvo en el desierto 40 días. Dice, siendo tentado ¿por quién? ¿Por quién fue tentado? Por el diablo. Es el diablo el que nos tenta en el desierto. Ok, es el diablo el que en medio de la prueba se presenta para probar, para ver si tú le vas a ser infiel a Dios, para ver si tú vas a hacer la voluntad de Él o la voluntad de Dios. ¿Ok? Pero, ¿qué cosa? Aquí como estamos viendo, vemos que dice, y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Aquí estamos viendo cómo el diablo aprovecha sus momentos de debilidad, los momentos de debilidad, los momentos de la necesidad, los momentos en que estamos frágiles, los momentos en que nos sentimos débiles, los momentos en que perdemos como la visión, como el dominio propio, porque Jesús perdió, estaba con hambre. 40 días sin comer significa que Jesús estaba de verdad a tierra. ¿Qué dominio podía tener el Señor Jesús? Ya con 1 o 2 días sin comer no se siente. Imaginemos 40 días sin comer. Estaba a tierra, así que Él aprovecha el momento en que estamos más débiles, el momento en que estamos más frágiles, el momento en que estamos más sensibles, más susceptibles, más frágiles, ¿ok? Para Él entonces tentarnos, ¿ok? Él no lo hace cuando estás fuerte, cuando moralmente está
todo bien. No, lo hace cuando estamos atravesando momentos difíciles en la vida, donde estamos frágiles, donde la dificultad te está ahogando, te está sofocando, ¿ok? Dice, por 40 días siendo tentado por el diablo. ¿Quién lo tentó? Una vez más, Satanás, es el que tienta. Y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, ¿ok? Di a esta piedra que se conviertan en pan. ¿Qué le dice Satanás a Jesucristo? Entonces el diablo le dice, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Vamos a ver cómo Satanás va a tentarlo, pero y en aquella parte, y en la parte que él más, ¿cómo podemos llamarlo? Porque recordemos que Jesucristo decía ser Dios, ¿ok? Había sido perseguido propio por este motivo. Los hebreos y los sacerdotes de la iglesia de aquellos tiempos no lo llamaban blasfemo porque él se llamaba Dios, porque él decía ser hijo de Dios. Entonces, propio en ese lugar, aquello, aquel propósito que Dios tenía con él de usarlo, de sanar personas, de revelarse al mundo por lo que él era, ok, y de dar lo mejor de él hacia el mundo, era precisamente lo que Satanás quería usar para dañarlo. Precisamente esa parte que Dios quería usar de él, esa parte, como decimos, el propósito que Dios tenía con él, aquello que Dios había depositado en su corazón era propio aquello que Satanás quería usar para destruirlo. Vamos a ver cómo dice. Dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Entonces Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Recordemos que él estaba en ayuno por 40 días. Él tenía que cumplir con su ayuno. Bueno, aquí estamos viendo cómo Dios pone en primis a prueba a Jesús sobre aquel mandato que Dios le había dado, propio sobre lo que Jesús tenía que predicar, propio sobre lo que Jesús tenía que enseñarnos a nosotros. Primero Dios tenía que probarlo en él, ¿ok? Por eso es que aquí dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, y estas piedras que se conviertan en pan. Primero que todo, él debería presentarse al mundo como el Hijo de Dios. Ahí es donde Satanás lo mete a la prueba y le dice, si tú eres hijo de Dios, entonces di estas piedras que se conviertan en pan. Recordemos que Jesucristo tenía hambre, que llevaba muchos días sin comer. Aquí estamos viendo cómo Satanás nos tienta en la dificultad, en la necesidad, en la fragilidad, en la debilidad, en aquellos momentos en que estamos más sensibles, más, ¿cómo se dice? Pasando un momento donde estamos muy decaídos moralmente, en todos los sentidos, porque Jesús estaba probado en ese momento, tenía mucha hambre, estaba cansado, estaba débil, seguramente ni veía, ni oía, ni escuchaba. Estaba talmente mal del hambre que tenía, que propio en ese momento, él le dice, Malay, si tú eres Dios, dice que esas piedras se conviertan en pan. Aquí Jesús tenía que cumplir y probar si de verdad él estaba completo y formado para poder llevar el mensaje al mundo, el mensaje que él nos iba a traer, donde dice él. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Ves? Él no podía romper su ayuno, no, que era lo que lo iba a formar, lo que lo iba a preparar para después presentarse al mundo. Tenía que resistir el hambre, porque no hay un momento en que somos más débiles cuando no tenemos que comer. El hambre es tocar tu cuerpo, es tocar tu vida, es tocar tu carne, porque resistir el hambre hay historias en la Biblia que dice que gente por hambre se han comido sus propios hijos, señores. Entonces, si te nubla, te pone tan mente a tocar fondo tu esencia,
lo que eres como ser humano, que te hace perder la cordura de la vida. Y Jesús ahí enseña que no solo de pan iba a vivir el hombre. Él está diciendo aquí que el ser humano no solo necesita de llenarse de alimentos material, de lo material, de la comida, de saciar nuestros deseos, de ropa, de zapatos. Esta no ok, hay una necesidad, hay que alimentarse. Pero de igual manera, hay otro alimento que es mucho de igual de importante, y es el alimento, la palabra de Dios, la verdad de Dios. Este era el alimento que Él iba a donarnos al mundo y sobre el cual Él mismo tenía que ser metido a la prueba. Él Aquí me está diciendo, si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Ok, lo mete a la prueba. Dale, no aguantes más el hambre, más que, más rompe, desobedece a Dios, séle infiel a Dios, más que, más si eres Dios, dale, no como diciendo, más que, ¿qué tenemos que hacer? Satisface esa necesidad, satisface ese deseo. Ok, pero él le dice aquí, no solo de pan vivirá el hombre. Bueno, yo quiero que vean en este momento que la misma prueba Dios le puso a Adán y Eva. La única diferencia era que Adán y Eva no tenían hambre. Adán y Eva, cuando Dios le dice, miren, de todos estos frutos que hay en el jardín podéis comer, pero del fruto del conocimiento del bien y del mal no podéis comer, porque el día en que comas, morirás. El día en que comas, morirás. Y ellos solo se comieron el fruto porque el fruto se veía delicioso a los ojos. Es decir, que Satanás no solo te tienta en la dificultad, en tu necesidad, en tu debilidad, en la necesidad, en tu fragilidad, en aquellos momentos en que estás tocando fondo, carnalmente hablando, sino también en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos, en los deseos engañosos, en aquello que tus ojos anhelan. Ahí tú puedes también pecar y desobedecer a Dios. ¿Ok? Adán y Eva no pudieron contra la tentación, pero Jesús sí. ¿Por qué Jesús pudo? Porque Jesús tenía el Espíritu Santo de Dios, porque Jesús era Dios. Pero él aquí dice, no solo de pan iba a vivir el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque diciendo que yo tengo hambre, Satanás es verdad, yo llevo tantos días sin comer, pero yo tengo el Espíritu de Dios y tengo su verdad, que me da fuerza, que me nutre, que me da paz, que me da vida, que me da sanidad, que no me va a dejar morirme. Porque el Espíritu de Dios es el que da vida, dice la palabra de Dios. La carne para nada aprovecha. El Espíritu de Dios es espíritu y es vida. Es decir, cuando cumplimos los mandamientos de Dios y no le desobedecemos, y nos mantenemos firmes y fieles a sus mandamientos y a su verdad y a su palabra y a sus mandatos, aún sufriendo en la carne como estaba Jesucristo en ese momento, a diferencia de Adán y Eva que cayeron en el jardín y entró el mal al mundo a raíz de que ellos no obedecieron. Jesús sí resistió, pero porque Jesús tenía a Dios. Jesús tenía a Dios en su corazón y ese Espíritu de Dios fue lo que lo ayudó a permanecer firme y fidel y obedecer el mandato de Dios y resistir el hambre. Porque Él de verdad podía convertir aquellas piedras en pan, en cuestiones de nada. Pero Él no se rindió. Él dijo, yo vine aquí a este desierto con un propósito, el de ayunar, el de resistir, ¿ok? Y no voy a romper con este mandato de Dios. De hecho, es un momento que tengo que pasar, porque tengo un propósito. Dios tiene un propósito conmigo y tengo que cumplirlo. Él resistió, pero volvemos otra vez a entender que Él resistió esta prueba porque Él era Dios. Él tenía el Espíritu de Dios dentro. ¿Ok? Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, los mandamientos nos dan vida, vida en abundancia, vida eterna, nos dan sanidad. Porque el pecado es el aguijón de la muerte. Cuando desobedecemos a Dios, estamos infringiendo la ley, estamos pecando contra Dios y contra el mandato de Dios. Entonces, cada vez que pecamos, es como que se nos resta vida. Y el final de restarnos vida es llegar a la muerte. Por eso el pecado entró en el mundo a través de Adán y Eva. ¿Ok? Entonces, si tú cumples los mandamientos de Dios,
Ok, el mandato de Dios, ¿qué cuáles son? Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es un mandamiento. Te van a dar vida, te van a dar sanidad, porque el Espíritu de Dios es el que da vida. ¿Ok? Y el pecado y la carne para nada aprovechan. El pecado es que el aguijón de la muerte es quien nos lleva a la muerte, es quien produce la muerte de nuestros cuerpos y la separación de Dios. Cada vez que desobedecemos a Dios, estamos quitándonos vida. Cada vez que no cumplimos esos dos mandamientos que no son gravosos, no son gravosos. ¿Ok? Pero vamos a seguir. Dice, pero llevándolo el diablo, le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y el diablo le dijo, todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado, y a quien yo quiera, se lo doy. Una vez más lo tenta, lo sigue tentando. No solo lo tentó con que si eres Dios, haz que estos panes, estas tierras se conviertan en pan, satisface esa necesidad y ese deseo tanto. Tú eres Dios. ¿Quién te hace aguantar esa hambre? Porque sé feliz, satisface esa necesidad, ese deseo, sé feliz. La vida es una vez. ¿Ok? No solo lo tengo ahí, no, espérate. En todo lo que él tenía, el mensaje, todo lo que él era y en todo lo que Dios había depositado en él tenía que ser probado. No solo ahí, también le dijo, este mundo que ves y los reinos son míos, a mí me han sido entregados. ¿Es real? Es real, se le fue entregado a Satanás. Este mundo es el que le gobierna, es el príncipe de este mundo. Él es el que está sentado en las alturas, gobernando este mundo, los gobiernos, los poderes, los grandes gobiernos, Desde Adán y Eva, este mundo es un mundo caído, y le fue entregado a él y a sus discípulos. A su discípulo porque fueron los ángeles que se rebelaron contra Dios en los cielos. Ellos también son caídos y son los que están aquí sentados gobernando este mundo caído, porque escogimos desobedecer a Dios. Entonces, aquí Él confirma la verdad. Y es que la verdad es que Él es el que está gobernando este mundo. Y si no, pregúntate por qué el mundo está como está desde siempre. Guerra, hambre, desigualdad por pobres, ricos, esclavitud, asesinatos, violencia, feminicidios, homosexualidad. Señores, ¿qué ha pasado? El mundo cayó, sí. El día en que Adán y Eva desobedecieron a Dios, que el mundo cayó delante de Dios. Cayó. Y aquellos que debían de estar aquí para guiarnos y para enseñarnos a cumplir en esta tierra y enseñarnos el mandato de Dios, ellos fueron los primeros que nos llevaron a rebelarnos contra Dios. ¿Quiénes? Satanás y los ángeles caídos. Ellos se rebelaron contra Dios en los cielos. De todos los ángeles hubieron 200 ángeles, incluso a él, que decidieron no sujetarse a Dios, no aceptar las cosas por como Dios lo había creado. Querían ser independientes de Dios, no someterse, no aceptar las cosas por como Dios las había hecho. Y se rebelaron contra Dios aquí en este mundo. Ellos debían de ser los guardianes de nosotros. Ellos habían sido puestos aquí en esta tierra, en este mundo, para guiarnos, para llevarnos a la verdad de Dios, al amor de Dios, a todo lo que Dios había preparado para la humanidad. Hicieron todo lo contrario. Todo lo contrario. Y nosotros elegimos hacer lo mismo que ellos. Entonces, Él es el que está gobernando ese mundo, los grandes poderes, los grandes gobiernos, todo, la grande élite, esa profunda. Ellos son los que están ahí detrás de todo este mundo, señores, si no, ¿por qué el mundo estuviera como está? Él es el príncipe de este mundo, ¿ok, ma? Por permiso de Dios, porque Dios lo ha querido así. Después veremos más adelante por qué Dios ha permitido esto y por qué Dios está dejando hasta dónde y para qué. ¿Qué propósito tiene Dios con esto? Porque nada de lo que Dios permite es por caso. ¿Ok? Al final Dios lo único que sé, que quiere demostrarnos es que necesitamos de Él. Necesitamos de Él. El día que entendamos que necesitamos a Dios en el corazón, ese día
podremos decir que vamos a tener un nuevo mundo con un nuevo tipo, con una nueva humanidad. ¿Dónde está ese nuevo mundo en el reino de Dios que está aquí en la tierra? Ya está aquí ese reino de Jesucristo. Y por eso aquí le dice, una vez más, Él lo tenta. ¿En qué? Él sabía que Él había venido a buscar lo que era suyo, su reino, porque este mundo es de Dios, no de Satanás. Fue Él que lo creó. Él vino aquí y mandó a Jesús para recuperar su mundo, para ser el rey. No nadie, no ningún gobierno, no ningún poder, no ningún ser humano. Anticristo y el gobierno tal de las naciones más poderosas del mundo. No, señores. Este mundo es Jesucristo, Él es el que de Dios. Él fue el que lo creó. Fue Él. Y Él vino por su mundo. Él vino a recuperar su mundo. ¿Ok? Por eso Dios le dice, te demostré en un instante todos los reinos del mundo. Bueno, tú quieres ser rey. Bueno, si tú me adoras, mira, visto que tú quieres ser rey y que tú te vas a llamar rey y que tú te dices hijo de Dios y Dios es el que creó el universo entero, me imagino que también tú pretendas que este mundo sea tuyo. Eso fue lo que le quiso decir. ¿Ok? Pues déjame decirte que todo lo que tú ves aquí me ha sido entregado a mí y yo lo doy a quien yo quiera. Solo desobedece a Dios, Él es fiel. Desobedece. Piensa satisfacer tu deseo y tu necesidad momentánea, haciendo lo que sea, porque eso es lo que hacemos los seres humanos, hacer lo que sea por satisfacer un deseo y una necesidad, pasándole por encima a quien sea a Dios, primero y segundo a los seres humanos. De eso se trata la ley de Dios, de amar. Y todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado, a quien quiera se lo doy. Entonces, los grandes hombres que están, tanta gente, que están heredando gobierno, que están heredando poderes, que están heredando reinar en este mundo, ser presidente, ser, qué sé yo, ser que el papa del mundo, el que le entrega el poder a ellos, es Satanás. Porque los hijos de Dios vinieron aquí a cumplir solo y una única misión, y es a llevar la verdad de Dios, el amor. La buena novela. Todo el demás está cumpliendo los deseos de Satanás. Todo el que desobedece a Dios y no cumple el mandato de Dios. Recordemos que Jesús a qué vino a la tierra, a sembrar la verdad de Dios en nuestros corazones, hacer que el Espíritu de Dios entrara en nuestro corazón y diera frutos de amor. Y los seres humanos empecemos a amarnos de verdad, como Dios quiere que nos amemos, los unos a los otros. Entonces, todo el que está adquiriendo gobierno y poderes y riquezas en este mundo, haciendo lo que a Dios no le agrada y desobedeciendo a Dios, está sirviendo a Satanás. Se está doblegando ante Satanás. Entonces, claramente que Él te va a bendecir, porque tú estás haciendo lo malo. Tú le estás dale, desobedece a Dios. Mira, tanto, yo te voy a dar esto y esto y esto y esto. Ya te importa a ti. ¿Ok? Yo te puedo dar eso que tanto tú deseas. Ese sueño tan grande que tú tienes, yo te lo puedo hacer cumplir. Rompe el ciclo, rompe esa regla. Eso es bobería, eso es disparate. Así que funciona el mundo. Pero vamos a seguir. Y dice así, por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Jesús venía propio a recuperar lo que era suyo, a ser el rey de este mundo, porque Él es el rey de este mundo, Él es el dueño del universo. Dice que la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y el verbo se hizo carne y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es el verbo que se hizo carne? Jesucristo. Pero dice que el verbo estaba con Dios y que el verbo era Dios. Jesucristo es Dios. Entonces, dice, vamos a recordar que el objetivo de Dios era recuperar su mundo. Era recuperar su mundo caído. Era salvarnos. ¿Ok? Ese es el objetivo de Dios, ser el rey. No ningún presidente, no ningún ser humano, no ningún gobierno, no la iglesia católica, no el papa, no. Jesucristo es el dueño de este mundo. Él fue el que lo creó. Él creó este mundo, todo lo que existe lo ha creado Él. Y Él vino por su mundo. Entonces, mira cómo Satanás me tienta propio allí. Mira, si tú te desobedeces a Dios y haces lo contrario del mandato que Dios te ha puesto en tu corazón, todo lo que tú y a ti yo te lo doy, ¿qué? Yo te puedo hacer rey, yo también te puedo hacer rey. Y te puedo dar el mundo que tanto tú anhelas. Vamos a seguir. Respondiendo Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás
y a Él solo servirás. Por tanto, si te postras delante de mí, dice Satanás, todo será tuyo. Si te doblegas, si tú desobedeces a Dios y haces lo malo, desobedeces a Dios, le eres infiel en el momento de debilidad, en el momento de la necesidad y de la dificultad, o por los placeres y por los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Dice que Él te dice, entonces todo será, Él te va a conceder tu deseo, ¿ok? Él te dice. Entonces, vamos a ver quién es que te está concediendo tu deseo, si es Dios o es Satanás, porque Él gobierna. ¿Quién da a quien Él quiera? Gobierno, dinero y de todo en este mundo, y poderes en este mundo. Pero Jesús me dice que escrito está, solo a tu Dios adorarás y a Él servirás. Yo no me voy a postrar ante ti, le dijo, porque tú no eres Dios. Tú no eres Dios. ¿Ok? Entonces el diablo le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará para que te guarden. Y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Vamos a repetir esta parte. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí. ¡Wow! Primero lo tenta con el hambre. Lo tenta con demostrar que Él era Dios. Lo tenta con darle todos los poderes de este mundo, toda la riqueza, aquello a lo que Él había venido a buscar, a recuperar, porque el mundo es de Dios. Y después lo tenta con qué tanto. Quítate la vida. Lánzate. Lánzate, porque tanto no te va a pasar nada. Tú no dices que tú eres Dios. Tú no dices que eres Dios, le dice Él. Lánzate. Y si tú eres Dios, ¿qué va a pasar? Le dice. A sus ángeles te encomendarán para que te guarden. Miren cómo Satanás sabe la palabra de Dios. Estemos atentos. Bueno, aquí estamos viendo cómo Él le dice otra vez y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo. Total, los ángeles de Dios te van a proteger. Él le dice, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará para que te guarden. Y en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Una vez más, otra vez Jesús debía de donar su vida. Jesús donó su vida, fue una decisión que Él tomó. ¿Ok? Pero aquí, Él tenía hacerlo contrario, no donarla, quitársela. Quitarse su vida. Quitarse su vida. Pero le dice, pero no, si tanto tú eres Dios, tanto tú eres Dios, le dice, no te va a pasar nada. Dice, a sus ángeles te encomendará para que te guarden. Y en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios, le dice, le responde. Pero quiero que vean, ¿cómo? El diablo conoce la palabra de Dios. Mira cómo le dice, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Así que muchas veces Satanás va a usar la palabra de Dios para engañarnos, para manipularnos. Tú tienes que entender que cada vez que te llega una palabra a tu mente, tienes que pasarla por el filtro y entender qué frutos va a dar esa palabra en tu vida. Si esa palabra que te está llegando es palabra de Dios y el fruto final no es amor, entonces tú tienes que rechazar esa palabra. Porque Dios todo lo que busca con su palabra es llevarnos a cumplir el amor, es llevarnos a cumplir el mandato de amarnos, primero a Dios y a nosotros y a los otros seres humanos como a nosotros mismos. Entonces, cada vez que te llegue una palabra de Dios, es mejor que nosotros verifiquemos si esa palabra, el fruto, ese mensaje que recibimos, el fruto de ese mensaje es el amor. Lo que va a provocar es el amor de Dios. ¿Ok? Pero vamos a seguir. Dice, respondiendo Jesús le dijo, se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios, no se tenta a Dios. Aquí estamos viendo cómo Dios no se tenta.
no se mete a la prueba. Nosotros no somos Dios para meter a Dios a la prueba. Somos sus criaturas. ¿Ok? Hay que respetar a Dios y temerle. Dice, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él, esperando un tiempo oportuno. Ok, aquí estamos viendo que dice, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él, esperando el tiempo oportuno. Ok, sabemos ya, Satanás es el que no tenta. Él va a probar todas las maneras de tentarnos, si no por un modo va a ser por otro, pero él va a buscar siempre hacernos caer, hasta el debido tiempo. Por un tiempo se va a dejar, como dice su palabra, resistirle en la fe, y él escapará de ustedes, dice el Señor. Resistid el diablo en vuestra fe, y él escapará de ustedes. Hay que resistirle, y él va a escapar por un tiempo. Pero luego, según el momento en que vamos a estar un poco relajados, creyendo que tenemos todo bajo control, se va a volver a presentar, porque allí dice que esperando el tiempo oportuno, él va a esperar el momento justo para volverse a presentar en tu vida y en la mía. Así que, ojos, tenemos que estar atentos porque el enemigo de Dios anda como de un huyente buscando a quien devorar. Y esa es la realidad. Este mundo es de él. Y él está buscando llevarse el número de almas posibles con él al infierno porque ya él no tiene salvación. Ya para él no hay oportunidad, no hay redención. Y lo único que pretende es destruir toda la creación de Dios y todo lo que carga con Dios, todo lo que apartenga a Dios, porque los seres humanos todo apartenemos a Dios. Y arrebatarle un alma a Dios es como tocar a Dios mismo, es como arrebatarle un pedazo a Dios, es hacerle daño a Dios. No se trata de nosotros, señores, se trata de Dios. Esta pelea es una pelea contra Dios. Ellos han sido desobedientes desde el principio. Es con Dios que ellos la tienen, pero como Dios habita en cada ser humano, claramente, haciéndonos daño a los seres humanos es hacerle daño a Dios. Esto es lo que tenemos que entender. No le hagas el juego a Satanás. No te preste para su manipulación y su maquinación. No seas instrumento en sus manos. Recibe a Jesús, busca de Jesús, pídele a Jesús que entre en tu corazón y que te haga ser el ser humano que Dios ha querido que seamos. Dale paso al Espíritu Santo de Dios. Dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca. Y enseñaba en su sinagoga siendo alabado por todos. Llegó a Nazaret donde se había criado según sus costumbres. ¿Ok? Miren para que vean que cada pueblo tiene sus costumbres, tiene sus idiosincrasias, su cultura, sus doctrinas. ¿Ok? Dice que Jesús volvió a Nazaret donde había sido criado según sus costumbres. No está hablando de las costumbres de Dios, sino de la costumbre de su pueblo. Cada pueblo tiene costumbres, y no es que tu costumbre, tu pueblo, sea la costumbre que Dios quiere para la humanidad. No es que la cultura, la idiosincrasia en que fuimos criados y en que fuimos crecidos, ¿ok? Es la cultura que Dios ha querido para la humanidad o el modo de vivir que Dios ha querido para la humanidad. No. No. Es la costumbre de cada pueblo. Es la doctrina de cada pueblo, de cada nación, el modo de vivir según sus principios morales. ¿Ok? Entonces dice, y se regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca, y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabados por todos. Llegó a Nazaret, donde se había criado, según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, ya aquí estaba predicando, porque me ha ungido para anunciar que el Evangelio a los pobres, que no solo de pan iba a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es importante para los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Me ha enviado para decirle a todo el que está preso, a todo el que tiene pensamientos contrarios al amor de Dios, de ser libres. De ser libres.
de arrebatárselo de Satanás de la mano, porque Él es el que los tiene cautivo, con pensamiento cautivos, con pensamiento de esclavitud, para arrebatárselo de la esclavitud de Satanás. Eso fue que vio Él. Y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. La recuperación de la vista a quién, a los ciegos, porque somos ciegos. No vemos, no queremos entender que el pecado es lo que produce la muerte, que nuestras acciones son las que nos están matando, los unos a los otros, y las que nos están haciendo devorarnos, y las que nos han separado por siempre desde la eternidad de Dios, desde que este mundo fue creado. Y para poner en libertad a los oprimidos. ¿Quiénes son los oprimidos? Los que están bajo yugo de gobiernos, de reyes, de no sé de quién. Jesús nos llamó a vivir en libertad. Pero no en libertad para hacer los deseos de nuestra carne, sino en libertad para amarnos los unos a los otros y cumplir el mandamiento de Dios. Para proclamar el año favorable del Señor, que era el momento de la salvación, ¿verdad? Él dice, yo vine ahora, este es el momento para ustedes. Aprovechenme. Vine a traerles la buena nueva, lo que Dios ha preparado para salvar la humanidad. Así que bueno, hasta aquí este mensaje. Espero que te haya gustado. La he pasado súper bien con ustedes. Estos son estudios bíblicos, tanto para ustedes como para mí. A mí me ayuda. Cada vez más. Yo hoy quiero decirte que si estás aquí no es coincidencia, así que te invito a decirle, si has recibido a Cristo, decirle, Señor, Dios, te pido perdón por todos mis pecados. Manda tu Santo Espíritu a mi corazón. Entra, Jesús, te entrego mi vida, mi alma, mi mente, mi hogar y mi familia. Lléname de ti, Espíritu Santo. Ayúdame a cumplir los mandatos de Dios. Ayúdame a ser el ser humano que siempre has querido que yo sea. En nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Hasta el próximo video. Dale like, comparte y suscríbete si no lo has hecho. Bendiciones. Bueno, quería recordarles que este pasaje nos enseña algo muy profundo y quiero que tengamos muy claro en nuestras mentes que Jesús pudo superar la tentación porque tenía el Espíritu de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Él había sido derramado en el reino de María y se engendró siendo María virgen. El Espíritu Santo de Dios pudo ayudar a Jesús a resistir la tentación. Por eso Jesús no cayó, es decir, no pecó, no desobedeció, se mantuvo firme en cumplir los mandatos de Dios. En medio del desierto de la tentación resistió el hambre, resistió el afán que le mostraba a Satanás por ser rey. Él era ya rey, él rey, dueño de este mundo, pero no obstante, Satanás quiso tentarlo también en eso, haz lo que sea. Yo te puedo dar eso, pero él pudo resistir. Y pudo resistir, ¿por qué? Porque tenía el Espíritu Santo de Dios. Entonces, él pudo resistir en hasta decidir por su vida. La tercera tentación, te pudo resistir, pero ¿por qué pudo resistir? A diferencia de Adán y Eva. Porque Adán y Eva, a pesar de que no tenían hambre, a diferencia de Jesús tenía, podía haber caído con mayor facilidad que Adán y Eva, porque Adán y Eva no cayeron porque tenían hambre, sino por los deseos de los ojos. Por los deseos de los ojos fue que ellos cayeron. Ellos no tenían muchos frutos de comer en el jardín del Edén. ¿Ok? Pero no les bastaron propio aquel que Dios les dijo, ese fue en el que pusieron los ojos. Entonces Jesús tuvo más temple, más fuerza de voluntad para resistir porque él tenía el Espíritu Santo de Dios. Él pudo resistir el hambre y no convertir aquellos panes, aquellas piedras en pan. El hambre desastrosa. Hay historias que cuentan que hay personas que negaban comerse su propio hijo por hambre, pero Jesús pudo. ¿Por qué? Porque tenía el Espíritu Santo de Dios. Pues quiero que entiendas que la muerte de Jesucristo no solo sirvió, o no solo fue permitida de parte de Dios. Dios permitió que esto pasara con el objetivo de que
pagara por nuestros pecados. No solo. El objetivo fundamental de la muerte y resurrección de Jesucristo adornarnos es el Espíritu de Dios. En el único modo para que el Espíritu de Dios entrara en los corazones de los seres humanos, no había otro camino. Por eso dice que es el camino a la verdadera vida, porque el único camino que tenía Dios para poder entrar a nuestro corazón, porque de la través de la muerte de Jesucristo, muriendo, que nos dona su Espíritu. Por eso decía que la semilla tenía que caer en tierra y iba a producir, decía que la semilla debía de caer en tierra para que esa semilla produciera muchos frutos, desarrollo de muerte. Porque Él nos dio a donar su Espíritu. El verdadero significado, señores católicos, cristianos evangélicos, no sé de qué religión eres, de la nueva era, que necesitas que el Espíritu Santo entre en tu corazón. Es el único modo para que podamos resistir delante de las pruebas, para que podamos resistir delante de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos, delante de los deseos y vanagloria de esta vida, para que podamos resistir las dificultades, las debilidades, cuando somos débiles, cuando somos frágiles, en los momentos difíciles, de necesidad profunda, en el hambre, la espada, en la tribulación, en la angustia, en la aflicción. El único que nos puede ayudar a permanecer fiel, como hicieron los 12 discípulos, es únicamente recibiendo el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón. Es el único modo. Es el único modo. Dios sabía que esa iba a ser la cura para salvar la humanidad, para recuperar su mundo. Y para que el ser humano viera los frutos de amor que Él quiere que demos, porque Él nos creó para amarnos. El objetivo final de Dios con este mundo es de enseñarnos a amarlo a Él y amarnos los unos a nosotros. ¿Ok? Así que pídele a Dios de donarte su Espíritu Santo para que tú puedas afrontar tus batallas, tus necesidades, tus aflicciones, la persecución, la espada, el hambre, la aflicción, la necesidad, la dificultad, o el deseo de tus ojos o de tu carne, o el deseo de tu corazón, para que tú puedas resistir contra esos deseos que son contrarios a los deseos de Dios. Porque sabemos que esos deseos son deseos engañosos. Son deseos pasajeros, engañosos que nos manipulan, nos engañan, creyendo que vamos a ser felices si lo cumplimos y si lo obtenemos un día. Pero son deseos que solo vienen a abrir las puertas a la muerte, porque a eso nos lleva. Pecamos contra Dios y nos quitamos vida. Antes o después Satanás te va a decir, bueno, ya yo te hice feliz, ahora dame lo que es mío. Recuérdate que tu alma, que es de Dios, dad a Dios lo que es de Dios y dad a César lo que es de César. Tu alma es de Dios, y cuando Satanás se lleva un alma, es llevarnos un pedazo de Dios, es tocando a Dios. Así que pelea tu batalla. Pídele a Dios durante su Santo Espíritu para que puedas resistir hasta el final en este camino de la vida y para que puedas ser parte del reino que Dios ha preparado para este mundo, que así como está hoy, un día dejará de ser y seremos aquellos seres humanos que Dios ha querido que seamos en el mundo venidero. Si quieres ser parte de él, te invito a dejarlo entrar, déjalo entrar. Le está tocando la puerta y llama. Y si tú lo dejas entrar, Él cenará contigo y estará contigo. Bueno, hasta aquí este video. Espero que te haya bendecido este mensaje y que Dios los bendiga. Shalom.